¿Puedes imaginar un momento tan trascendental que cambie por completo el rumbo de algo? Un instante que pase de la euforia total al desplome más estrepitoso, un choque titánico que marque un antes y un después. Bien, prepárate porque hoy viajaremos a ese preciso instante que sacudió los cimientos de los eSports. Nos encontramos en el Major Championship Columbus 2016, el primer Major de Counter-Strike jamás realizado en Norteamérica, donde $1 millón estaba en juego, el más lucrativo de la historia hasta ese momento. Todas las miradas estaban puestas en Team Liquid, el equipo representante de Estados Unidos que venía arrasando. Por primera vez, las esperanzas de toda una región estaban puestas en un equipo norteamericano para desbancar a las potencias europeas. En la fase de grupos, Team Liquid mostró su mejor nivel arrasando a leyendas como Fnatic y Natus Vincere. La ilusión de presenciar un campeonato norteamericano en suelo propio comenzó a crecer como nunca antes. Llegarían a las semifinales enfrentando al temido Luminosity, el puntero equipo brasileño del momento. ¿Sería este el torneo que por fin cambiaría el panorama de Counter-Strike para siempre? El ambiente era electrizante, la tensión se podía cortar con un cuchillo cuando se inició la batalla. Contra todo pronóstico, Team Liquid arrancó arrasando tomando importantes ventajas parciales en Mirage y Cobblestone. La gloria para un equipo de Norteamérica nunca había estado tan cerca, todos podían saborearlo. Pero entonces comenzaron los primeros errores tácticos de Liquid y mala utilización de utilidades. Mientras que Luminosity mantenía la mente fría y aprovechaba esos descuidos. Después, lo inimaginable estaba ocurriendo. La jugada que nadie se esperaba, Liquid solo necesitaba un round para ganar el primer juego, y esto fue lo que pasó. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? A jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again. Ridiculous stuff. That's the most ridiculous thing I've ever seen. Aún con la ventaja en ambos mapas, la tensión se tornó insostenible cuando se hizo evidente que Liquid no lograba cerrarlos. Después de esa jugada, una y otra vez Luminosity los revertía en situaciones increíbles que los sembraban de dudas. El desplome mental era inminente, se podía sentir la desesperación en los norteamericanos. A pesar de su gran nivel, no lograron sobreponerse a la presión del momento y terminaron desplomándose estrepitosamente. Lo impensable había ocurrido ante los ojos atónitos de millones de espectadores. El sueño norteamericano se hacía añicos. Este choque entre Liquid y Luminosity no solo marcó la primera vez que un equipo no europeo ganaba un Major. No, este resultado marcaría el nacimiento de una nueva era y dinastía en Counter-Strike. De las cenizas del desastre de los norteamericanos emergería una amenaza letal para las potencias europeas. Un equipo brasileño que sentaría las bases de los futuros inmortales de la organización SK Gaming. Un parteaguas, un verdadero cambio en la escena competitiva de los eSports. Este fatídico momento nos enseñó invaluables lecciones sobre mantener la concentración bajo inmensa presión. Nos mostró cómo la mentalidad ganadora y el manejo de la adrenalina pueden marcar la diferencia definitiva. Pero también presenció el nacimiento de una nueva dinastía capaz de superar a los equipos europeos. Un día que sin duda los eSports a nivel mundial nunca olvidarán. Cuando un equipo norteamericano tocó la gloria con las manos y se les escapó de la forma más estrepitosa posible. ¿Lo ves ahora? Este fue el preciso momento en que el panorama de los eSports globales cambió para siempre ante tus propios ojos. Un instante cargado de emoción, sufrimiento y renacimiento. Un choque titánico por dos grandes equipos que jamás olvidaremos. Bienvenido a la nueva era de los eSports. Únete a la comunidad de Dadodice y suscríbete a mi canal si te gustó el video. Aquí en Dadodice mi comunidad es la prioridad, así que siéntete libre de opinar, comentar y participar como se te dé la gana. Quiero crear la comunidad más sana de videojuegos, llena de jugadores de valor, dispuestos a motivar a los demás. Juntos estamos creando una comunidad única en contra de la toxicidad dentro del mundo de los videojuegos que ha crecido en los últimos años. Es hora de mejorar la comunidad gamer, somos jugadores de valor y esta es nuestra comunidad. Así que suscríbete si quieres ser parte de este canal y sígueme en mis redes sociales. Te estaré dejando los links en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.